¿Qué tiene la fe que ver con Jesús? Él la creó. Nosotros podemos hacer uso del poder que conlleva la fe si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Están ocultando la duda que tienen con el si Dios quiere. Pero al momento de tú decirle, demonio, sal fuera, tú tienes que tener fe que va a salir. Porque si tú no tienes fe, no se va. ¿Qué es más fácil? ¿Llamar a una gente por nombre y apellido? ¿O orar por un enfermo con el compromiso de que sea Dios que le sane? Yo me le paré detrás. Inmediatamente yo me le paro firme detrás. De una forma impresionante, sin verla, ella empieza a esquivarme. Activando lo sobrenatural en Dios. Un espacio de conocimiento, guianza espiritual y revelación que te llevará al siguiente nivel en tu vida espiritual. Que los ídolos no tienen rúa. Los ídolos no tienen espíritu. Nosotros tenemos conexión con Dios, que es mediante nuestro espíritu. Sí. Dios te guarde, Dios te guíe, te habla tu hermana y amiga Soleidy Parra y te doy la bienvenida a este otro segmento, activando lo sobrenatural en Dios. Y en esta ocasión no me encuentro sola, pues tengo un amigo, un hermano, Asael Francisco en este lugar, el cual se estará presentando en este momento. Placer eterno poder una vez más estar compartiendo con ustedes en esta nueva entrega de Activando lo Sobrenatural en Dios, donde cada momento, cada minuto lo convertimos en una revelación divina del cielo para impulsar nuestra vida espiritual de una forma especial. Amén, amén. Un gusto y una honra tenerte aquí, Asael, porque créeme que para mí es más que un placer haber sido invitada como tal a este programa para tocar un tema que creo que es bastante fundamental en la vida de un cristiano. Y Dios ha tratado conmigo en esta semana este tema en particular y quiero ver si podemos Amén. hoy charlar un poco y hacerte algunas preguntas que yo me he hecho a lo largo de esta semana para poder transmitir el conocimiento y al mismo tiempo responder mis dudas, ¿verdad? Y nada, quiero compartir con ustedes que el tema de esta noche es la fe. El lenguaje de fe, el don de fe, señores, es algo crucial para todos nosotros como hijos de Dios, amén. Amén. Entonces, nada, yo quiero iniciar con la primera pregunta, ¿qué es la fe, Asael? ¿Qué para ti es la fe? Bien, en forma sencilla, empezamos suavecito, ¿verdad que sí? La fe es bíblicamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo podemos nosotros entender estas palabras que nos dice, verdad, Hebreos, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Tenemos que entender primero que la certeza es una seguridad, es una confianza. ¿Amén? Y la convicción es estar convencido de algo que tú no estás viendo. O sea, cuando tú tienes fe, tú tienes una certeza y una confianza de que algo está ahí aunque tú no lo veas. De que algo es, fue, será, viene, hace aunque tú no lo estés viendo. Y todo lo que nosotros hacemos en base a nuestro evangelio, nosotros vivimos de la fe. Incluso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué es esto? Porque es nuestra certeza viva de que Jesús murió por nosotros. Nosotros no lo vimos morir, pero estamos convencidos de ello. ¿Nota ese paralelismo ahí? O sea, convicción, certeza de lo que no se ve. Tú no lo viste en la cruz, tú no lo viste sanar a los leprosos, tú no lo viste caminar en las aguas, no lo viste ascender al cielo, pero crees. Esa es tu fe y esa es la fe salvadora que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos de fe, ¿de qué hablamos? Fe en palabras llanas y si queremos apegarnos a un concepto diferente desde que nos da la Biblia, pero a su vez bíblico, es creer sin ver. Cuando hablamos de fe, hablamos de tener esa certeza aunque no podamos verla. Y no es tan fácil adquirir la fe. En base a ese concepto, no es tan fácil adquirir la fe como tal, Asael, porque tengo entendido que a veces nosotros como seres humanos no nos llevamos mucho de lo que vemos, mas si no podemos ver, no entendemos. ¿Entiendes? Entonces, cuando Dios te manda a ti a manifestar una fe, significa es creer aunque tú no estás viendo. Entonces, eso es algo impactante, señores. Entonces,
Para continuar con esta pregunta, ya que tú me aclaraste de verdad que sí, lo que es la fe en base bíblica, también quisiera preguntarte cómo podemos activar la fe en nuestro diario vivir prácticamente. Bien, en nuestro diario vivir, para activar la fe, no es algo, quizá no sea un proceso tan lineal como muchas veces nosotros creemos, de que, bueno, yo voy a empezar a tener una vida de fe o voy a empezar a activar mi fe. No, a veces el camino a tener una fe fuerte y una fe firme es un camino muchas veces con muchos valles, es un camino con muchos hoyos, porque si fuera simplemente estar ahí y creer, fuera un poquito más fácil, pero es un poquito más complicado de lo que suena, porque hay muchas variables que influyen. Se ve, el día a día y la lógica del mundo van en contra de la fe, por así decirlo, van en contra de que tú creas en algo que no has visto. Wow. La lógica humana te dice que todo está trazado, pero cuando la lógica de la fe te dice que aunque te quieran predisponer para algo, las cosas pueden salir diferentes porque hay un Dios que así lo puede determinar. Entonces, activar la fe tiene muchas variables en el camino, porque quizá tú tienes fe un día, y quizá un día tú te sientes que puedes depender de Dios, pero al otro día el diablo te va a susurrar en el oído que tú no eres suficiente. Wow. El diablo te va a susurrar en el oído que tú no tienes esa capacidad para hacerte dudar. Y es uno también de los trabajos más grandes que el enemigo tiene y que ha estado haciendo a través de las generaciones. Plantar la duda para dispersar la fe. Y cuando el enemigo logra hacer esto de dispersar la fe, pues es cuando gana ventaja sobre muchas de las masas y sobre la iglesia en general. Entonces, activar la fe es un proceso un poquito bastante largo a veces. A algunos se le hace más fácil que otros, pero es complicado a veces porque tienes batallas, tienes guerras, tanto internas como externas. Muchas veces te van a señalar, muchas veces te van a criticar. ¿Y por qué lo menciono? Porque todas estas cosas hacen que tu fe sea flagelada. Hay muchas veces que incluso Lady, tú estás orando por algo y tú tienes fe en que eso va a acontecer. A veces tienes un familiar enfermo y tú estás orando con mucha fe para que Dios le sane, pero no era la voluntad de Dios sanarle, y es algo que muchas veces nosotros no queremos entender, que aunque nosotros oremos, nosotros debemos pedir bajo la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces quizás estamos orando por algo con mucha fe y como no estaba bajo los propósitos divinos de Dios, no se cumplió, y nosotros quizás nos cuestionemos nuestra fe y cuestionemos nuestras vivencias y cuestionemos todo porque nuestra fe se vio flagelada por algo que creímos y no vimos al final. Amén. Y por eso, ¿sabe? Siempre van a haber estas barreras y estos baches a la hora de activar nuestra fe, pero para nosotros activar nuestra fe hay que tener poder de decisión. Amén. Creo, Ok, pregunta sigue. no, y creo que un punto clave que a varias personas se lo he escuchado, y es que dicen que para tú activar tu fe tienes que vivir fuera de esta lógica, porque prácticamente la fe que nosotros manifestamos como cristianos no tiene lógica, señores. ¿Cómo es posible que tú solamente por tener una fe del tamaño de un grano de mostaza puedes decirle a esa montaña muévanse y esa montaña deberían de moverse? ¿Ustedes están entendiendo? O sea, tú tienes la autoridad y la potestad por tan solo tener la fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, para decirse para darle una orden a lo material de que haga lo que tú quieres que eso haga, siempre y cuando esté bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces es increíble cómo la fe prácticamente desafía la ciencia, lo natural, o a veces también podemos decir que va con genio a lo natural, pero con algo más allá de lo natural, con algo sobrenatural, porque sabemos que todo esto que fue creado primero fue dicho allá en el mundo espiritual para después ser manifiesto aquí en esta tierra. Amén. O sea que para tú poder ver aún lo que es materializar, o sea, algo materializarse, tú tienes que tener una fe y creerlo espiritualmente y dar una autoridad en el mundo espiritual para que eso que tú ya crees de por sí, por tu fe, se manifieste aquí en esta tierra. Entonces es increíble que la fe
para tú poder activarla, tienes que liberarte de esta mente natural, de la lógica que implanta la ciencia como tal en este mundo. Increíble. Amén, exacto. Entonces, siempre van a haber muchas cosas que van a querer tronchar tu fe. Y la fe bueno, es uno de los motores y propulsores que tiene cada creyente y cada cristiano. Una persona que no tiene fe, pues espiritualmente es nula. Es como un cero a la izquierda, como decimos aquí en Dominicana. Cuando se habla de una persona que no tiene fe, espiritualmente está nula. Definitivamente, para poder operar en el campo espiritual, se necesita la fe para poder hacer, para poder ver, para poder inferir en el mundo espiritual. En todos los sentidos se necesita tener Sí, una fe. pero no te me adelante, que yo tengo una pregunta particularmente para eso, así que no te me adelante. Ok, fluya. Bien. Entonces, sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que eso se todos ve. sabemos y creemos firmemente en eso. Amén. Pero ahora, ¿qué relación tiene la fe con Jesucristo? Muy bien. Sí, con Jesús, de forma así. Sí, ya, claro y esperado. Ok, bien. Está buena la pregunta porque también Hebreos nos da una luz acerca de eso. Y lo que Hebreo nos dice es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es primeramente autor de la fe. ¿Qué tiene la fe que ver con Jesús? Él la creó. O sea, Jesús, ¿sabe? Para tú poder tener fe, tú tienes que basarte en Jesús, en su creador, porque él es el que sabe de la fe. Por encima de Jesús, en cuanto a fe, no hay nadie. Wow. Él la creó. Amén. Pero también dice que Él es el consumador de la fe, ¿sabe? Y consumar en el latín tiene que ver con punto final. Amén. Pero cuando consumar lo buscamos en el verbo griego, consumar. Y fíjate esto, voy a hacer esta pequeña diferencia, porque también consumar es la misma palabra o el mismo verbo que Jesús utilizó en la cruz. Dice, consumado es. Y después dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Entonces, del verbo griego, consumar, tiene que ver cuando algo llega a su punto más alto, a su punto cumbre. O sea, cuando Él está allá en la cruz, que Él dice, consumado es, lo que estaba haciendo referencia es a que la obra que Él vino a hacer de propiciar los pecados de la humanidad estaba en su punto más alto. Todos los pecados de la humanidad estaban siendo propiciados y cubiertos en ese preciso instante. Amén, en el punto más alto. Pero cuando Él dice aquí, dice la Biblia, que Él es el consumador de la fe. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Él es el que lleva tu fe a su máximo punto, su máximo nivel. Entonces, ¿qué tiene la fe que ver con Jesús? Él la creó, pero también dentro de ti, Él es el que la va a llevar a su máximo nivel. Quiere decir que cuando tú te encuentres en momentos de debilidad, en momentos donde, como decíamos ahorita, tu fe se está viendo tronchada, se está viendo alterada, pon los ojos en Jesús, empieza a verlo a Él, empieza a ver sus pasos, empieza a mirar en que tú no te convertiste a hombre, tú te convertiste a Jesús. Empieza a ver a que tú no le sirves a hombre, tú le sirves a Jesús. Y tú poniendo la mirada en Él, puesto a los ojos de Jesús, Él va a consumar tu fe. Él va a llevar tu fe a su máximo nivel. O sea, Él va a agarrar tu fe y si tu fe está aquí abajo, Él le va a dar un estirón para allá arriba y te va a hacer creer, te va a hacer traspasar esos linderos de la mente para que tú puedas operar en ese campo espiritual. De verdad que está poderoso esto. Mira, y sinceramente yo creo que hay momentos donde Dios te pasa, ya sea prueba, crisis, lo que sea, que prácticamente es para aumentar tu fe. Yo de hecho predicaba de eso en el Limón allá sobre que hay momentos de crisis que no es para que tú te quedes rendido, sino para que tú aumentes tu fe. O sea, que hay momentos, hay pruebas, hay crisis que Dios va a utilizar para que tú simplemente aumentes tu fe. Entonces, diría yo que hay que abrazar esos momentos porque te están llevando a un nivel superior. Entonces, hacer una pregunta, ya un poquito fuera. Nosotros podemos hacer uso del poder que conlleva la fe si no tenemos a Cristo en nuestro corazón o si no hemos aceptado a Cristo. Wow, esa pregunta está muy buena. Sí, bueno, me imagino que eso es lo que quieres saber es si una persona no es cristiana,
puede hacer uso de la fe. Esa es Exactamente. la pregunta. Puede ser, Si no ha exacto. confesado a Jesús. Pues bien, sí, la fe. Porque mira qué pasa con la fe y con esto de esta relación espiritual. Todas las personas dentro de ellos tienen un espíritu. Y todas las personas dentro de ellos tienen un llamado. Todas las personas tienen un propósito divino por el cual vinieron a la tierra. Todas las personas en su, ¿verdad? En su simiente o en sus antepasados, todos vienen de una descendencia que al final termina siendo divina. Entonces, Ok. en el fondo, ellos tienen un espíritu que necesita buscar de Dios. Entonces, la fe activa ese espíritu. Y la fe es el campo primordial que te va a permitir hacer inferencia en el mundo espiritual y conectarte con ello. Entonces, tú me preguntas que si una persona puede... Esa es la clave, o sea, Amén. ese es el primer paso, tanto para cristianos como no cristianos. El que no tiene fe no puede acercarse a Dios. Y tú ves que la Biblia dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, si tú te fijas, él dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Si él lo está mandando a acercarse, no es porque le está hablando a los hijos, porque los hijos están cerca. Le está hablando a los que están fuera, le está hablando a los que están lejos. Dios mío. O sea, ¿tú me estás entendiendo? O sea, es a los que están lejos del trono, pero él le está diciendo, acérquense confiadamente. Entonces, ¿qué le está diciendo? Es a los que están allá afuera, le está diciendo, vengan con fe. O sea, si ustedes van a venir ante Dios, y yo conozco muchísimas personas que no son cristianas, y ellos me dicen, no, yo soy fiel creyente, yo toda la mañana me levanto, yo oro, leo un salmo. Y cuando yo me pongo a meditar en eso y yo veo su vida y a veces converso con ellos, me doy cuenta que incluso ellos pueden testificar que cuando ellos se levantan y hacen una buena oración y leen su día le cambia, su día es totalmente diferente. Me dicen, te llevo una hora diferente en el día, me siento como bien, como más animado, como con más paz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí, que hay una fe que está activando una cobertura espiritual en ellos. Entonces, si usted que me está viendo ahí todavía no ha confesado al Señor, usted no es cristiana o no asiste a la iglesia o asiste a la iglesia, pero no se considera, ¿verdad? Que está como de lleno ahí todavía, ore. No deje de orar, no deje de leer la palabra, no deje de tener fe, porque la fe va a influir de una forma bastante eficaz en todo tu día, en toda tu manera de pensar, en toda tu manera de actuar y claro, va a influir en activar lo sobrenatural de Dios en tu vida y atraer muchas cosas de Dios a ti, aunque todavía tú no le sirvas, porque las personas, aunque no le sirvan a Dios, tienen llamado y quienes hoy tú ves que fueron rescatados de la droga, fueron rescatados de, no sé, la prostitución, fueron rescatados de ese mundo adverso y que hoy son grandes predicadores, fue porque mantuvieron una fe cuando estaban allá afuera. Y ellos que estaban allá afuera y el mismo llamado que ellos tienen hoy ya estaba prediseñado dentro de ellos. Entonces, esa fe que ellos tuvieron fue la que ayudó a que ese llamado dentro de ellos se activara para que hoy en día ellos pudieran responder a ese llamado. Santo Dios, edificante. Por eso yo siempre digo que el ser humano tiene una necesidad natural de acercarse a lo sobrenatural. ¿Tú me entiendes? Sí. Una necesidad natural de acercarse a lo sobrenatural. Exactamente. Es de verdad que me está encantando estas palabras que tú estás soltando para edificación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, para continuar con la pregunta, Azael, ¿verdad? Este es algo que me encanta, que es sobre el lenguaje de fe y cómo utilizarlo en nuestro diario vivir. A veces nosotros como personas, como seres humanos, decimos, no, si Dios quiere, tal vez si Dios lo hace. O sea, utilizamos un lenguaje de duda y eso no es un lenguaje de fe. A veces uno cree que uno está utilizando un lenguaje de fe, pero tú prácticamente estás dudando de si Dios lo puede hacer o si Dios no lo puede hacer. A mí me dicen, no, cuando tú hables con fe, tú tienes que ser firme en lo que tú estás pidiendo con fe, ¿tú me entiendes? No dudando de que pueda pasar o no pueda pasar. Entonces, háblame un poco sobre lo que es el lenguaje de fe, cómo utilizarlo en nuestro diario vivir. Ok, muy bien. Mira, Suelady, lo primero es que nosotros tenemos que comprender por qué hay personas que no tienen ese lenguaje de fe o por qué se le hace difícil en su vida cotidiana utilizar ese lenguaje de fe como tú lo llamas. Y es que ese, como tú lo denominas, lenguaje de duda, de
quizás, o si Dios quiere, o si Dios lo hace, o vamos a ver, o hay que ver, es como un pequeño caparazón o una pequeña barrera que se crean para que si no pasa, entonces no se vean flageladas su fe de forma, o sea, de forma íntima. Es como los muchachos cuando se crían, ¿verdad? Que como que con un poquito de maltrato, con ese rinconcito, tú lo ves, yo creo que los psicólogos, si no mal preciso, le llaman como apego evitativo, Oh, que wow. sí, evitan ciertos contactos para que al final su interior no se vea lastimado, y es autosabotaje también. Entonces, de una forma un poquito similar pasa con esto del lenguaje de la duda, que las personas para ellos mismos no sentirse que fallaron o ellos mismos, porque a veces hay muchas personas que tienen el nivel de oración de orar para que un enfermo se sane y que el enfermo se sane. Amén. Tienen ese nivel espiritual, pero ellos dicen, tienen dentro de su corazón la duda y dicen, no, si Dios quiere lo va a sanar. Y realmente es si Dios quiere que lo va a sanar. Pero dentro de su corazón, ellos no están diciendo, Dios sana, si tú quieres lo sana, sino que están diciendo, o sea, están ocultando la duda que tienen con el si Dios quiere. Exacto. O si es la voluntad de Dios. O si es la voluntad de Dios, exacto, eso pasa. Entonces, es como un pequeño caparazón que surge para ellos tratar de no sentirse heridos por si acaso, Por si acaso. no falla. Pero cuando nosotros tenemos fe, los linderos son traspasados, porque no hay nada que no sea hecho cuando tú tienes fe. Por ejemplo, yo tengo un mensaje hablando de cielos abiertos, hablando un poquito del compañerismo y de las personas con quienes tú te juntas, y basándome en la escritura bíblica de esos 3 varones que rompieron el techo de una casa para meter un paralítico. Oye, eso hay que tener fe para tú despegar un techo y meter una gente enferma, porque o sea, Jesús está ahí y nosotros hoy sabemos y decimos, Jesús es el Hijo de Dios. Y si nosotros sabemos que Jesús está en un lugar, nosotros pues por default, nosotros sabemos. Pero en aquel tiempo había mucha duda de que si Jesús era Dios realmente. Y tú tener esa fe de decir, ahí está el Hijo de Dios, y meter una gente por un techo, ¿y si no se sanaba? Ay. ¿Tú me entiendes? Porque era así que Jesús quería que lo iba a sanar. Pero la fe que tenían esas personas hizo que independientemente del ambiente en el que ellos estaban, de si estaban compartiendo, no estaban compartiendo, de si estaban haciendo milagros, no estaban haciendo milagros, Jesús obrara y fuera sanado. O cuando el centurión fue y le dijo, di la palabra, que se oye, nada más habla por esa boca. Terrible. Que mi criado sanará. O cuando la mujer cananea se tiró a los pies de Jesús a gritarle y le dijo, oye, aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Ese lenguaje de fe que ellos utilizaron, hicieron, y mira este caso, wow, Jesús no quería con la mujer cananea. O sea, Jesús le dijo, no, los panes de los hijos no se le dan a los perrillos. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras? Lo de mis hijos No, no, o sea, en otras palabras, Jesús le dijo, no lo voy a hacer. Exactamente. Pero ese lenguaje de fe que ella utilizó, o sea, y dice la Biblia que Jesús se quedó maravillado con su fe, Y en Israel, ¿entiendes? encontrado Y ese lenguaje de fe provocó que su hija fuera sana. Entonces, el lenguaje de fe es bastante poderoso porque lo que nosotros hablamos, tarde o temprano, aunque no sea cierto, se va a incrustar en nuestra mente. Por eso es que dice un adagio por ahí, que cuando tú repites mucho una mentira se vuelve verdad. Y es porque la repites tanto que aunque sea mentira, tu cerebro se la cree. Entonces, en eso ayuda nuestro lenguaje de fe, porque, ¿sabes? Aunque las adversidades quieran tildarte que las situaciones son contrarias, tu lenguaje de fe va a hacer que tu mente asimile que Dios lo va a hacer. Amén. Y que Dios lo puede hacer. Y cuando tu mente asimile y se ponga en la cabeza que Dios lo va a hacer, pues eso va a provocar que Dios se mueva. Sin ¿Sabes? límites. Sí, en nuestro aniversario pasado de No Hay Retroceso, ahora 2024 en agosto,
Yo sé que esa muchacha está viéndonos ahí, Dios te bendiga. Leticia, esa muchacha llegó para acá. Y Terrible. ella dijo, Me gozo ella dijo, mucho. yo voy a rebajar un par de libras. No hay retroceso. El Yo voy a, próximo año voy yo yo, así vo- también. ella dijo, yo voy a rebajar un par de libras. Amén. Dios me va a quitar par de... Oye, y no había quien le dijera que no a esa mujer. Ella que sí que Dios lo va a hacer y que sí que Dios lo va a Hasta hacer. su propia ropa So, atrás. ella llegó un par de días antes para ayudar a los sugieres y ayudar con la organización de la actividad. Y ella era todo el que le pasaba por el lado. Dios me va a quitar par de libras en esa actividad. So, y quemó grasa, o sea, Terrible, de terrible. una forma, tiró par de libras que nosotros todos nos quedamos atónitos y sorprendidos. Pero quizás no fue la fe mía que lo hizo, o sea, fue la fe de ella y su La lenguaje que movió a Dios. Amén. Entonces, el lenguaje de fe en nuestra vida como creyente, como cristianos, y ese lenguaje, y sacar ese lenguaje de duda es bastante importante y bastante crucial, porque va a hacer que nosotros dependamos más de Él, y la dependencia en Dios formará una permanencia divina que hará que Dios obre. O sea, cuando tú dependes de Dios, tú te ves forzado a permanecer en la fe, ¿sabes? Y cuando tú dices, bueno, yo, hay una palabra que decía un filósofo, y es quemar los barcos, haciendo una referencia a una histología de unos hombres que fueron a conquistar una tierra y quemaron los barcos con los que vinieron. ¿Sabe qué significa eso? No había forma de que ellos pudieran escapar. Era ganar o morir. O sea, no hay otra salida. Cuando tú quemas los barcos con una decisión a Dios, o sea, que Dios, eres tú que me resuelve y ya, yo no voy para ningún lado. Estoy contigo y yo sé que tú lo vas a hacer. Ese lenguaje, esa fe, ese movimiento hace que Dios se mueva a tu favor, que el cielo se mueva a tu favor, ¿verdad? Y es donde nosotros podemos ver lo que es una fe en su máxima expresión. Wow. Yo no sé ustedes lo que están viéndonos ahí en casita o donde sea que se encuentren, pero yo siento la necesidad de cambiar mi lenguaje a un lenguaje de fe poderoso, porque yo sé que no habrá límites en esa fe que uno declara en ese momento, ¿verdad? Yo quiero cambiar mi lenguaje, así que usted también propóngase en ese lugar donde está, hágase una declaración, dígale, Señor, en este momento yo quiero cambiar a un lenguaje de fe, porque necesito ver esa vivencia, esa manifestación que conlleva la fe en nuestra vida. Yo de verdad que yo creo que ni la sabe más en la manifestación de fe que yo voy a tener. Yo creo que en el próximo aniversario, que no se quede nadie, también voy con mi convicción de que Dios haga mi milagro en esa noche. Amén. Con la fe, con eso terrible, sinceramente. De verdad, sabe que estoy siendo bastante edificada. Me encanta muchísimo lo que estamos haciendo aquí. Y para continuar, Okay. que me gusta mucho esta palabra. Y es un poco controversial o chistosa. No sé cómo se podría llamar, en verdad. Dice, le quiero preguntar, si la fe es un don, ¿significa que no todo el mundo lo tiene? Ok, o sea, si la fe es un don de fe, significa que no todo el mundo, bueno, entendiendo que la tipología de don tiene que ver con regalo, obsequio, así, presentes, significa que no todo el mundo la tiene. Bueno, en primera instancia te digo que no todo el mundo tiene fe, aunque es totalmente necesario. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, yo sé que si tú estás ahí escuchando esto y tú estás aquí recibiendo esta palabra y tú estás aquí para activar lo sobrenatural de Dios en tu vida, tú eres una persona que tiene fe y que tienes el primer paso dado para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú tienes fe, ya tú tienes la primera cualidad necesaria para agradar a Dios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de fe, tú sabes que es un poquito amplio, no sé, la fe no es unidimensional, o sea, tú no puedes decir simplemente la fe es un don, porque aparte de ser un don, la fe también es un fruto, y la fe también es una manifestación. ¿Me entiendes? Entonces, sí, porque la Biblia te habla creo, no recuerdo, creo era Primera de Corintios 12. Te habla de los dones y te habla del don de fe. Amén. Pero Gálatas te dice
que la fe también es un fruto. Te dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, entendiendo que la fe en esa ventana de don es un regalo que te da Dios, o sea, es un premio, y es ahí cuando hablábamos ahorita de que Jesús es el consumador de la fe. Es algo que viene como mediante una inspiración divina. Esa fe de repente, boom, que te sobrellena y tú crees que todo lo puede en ese momento. Y realmente, si lo crees, lo puede. Pero también la fe es un fruto. Y cuando nosotros hablamos de fruto, hablamos de algo que se cría. Tú sabes que el fruto viene de un árbol y el árbol tiene un proceso. Tienes que plantarlo, tienes que regarlo, tienes que cuidarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque, bueno, pudiéramos llamarlo clasificaciones o tipos de fe, pero hay una fe que viene por un don, que viene por un regalo, que Dios te dice, tómalo, ten fe para que resuelvas, para que puedas depender de mí en un momento específico. Pero como fruto, la fe también es algo que tú debes ir cultivando constantemente, dándole crecimiento, regándolo, leyendo la palabra, escuchando, porque también dice que la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que el que tú estés escuchando aquí, en este momento, o sea, es algo que alimenta tu fe, el escuchar. Entonces, nosotros debemos ir cultivando esa fe, escuchando, leyendo, orando, involucrándonos, investigando más. Amén. Y va a ser eso que nuestra fe crezca, ese cultivo, como fruto, amén, del Espíritu Santo. Entonces, pero también son los frutos del Espíritu. Entonces, o sea, que el que no tiene el Espíritu no fructifica fe. Alábale ahora. Amén. Entonces nosotros tenemos que conectarnos al Espíritu Santo de Dios, porque Jesús la va a llevar a su máximo nivel. Amén. Pero mediante los frutos del Espíritu, o sea, que el que esté en el Espíritu cultiva la fe. Wow. Amén. Fluye. No, claro, y sabiendo y conociendo cuál es la vid. ¿Qué es lo que te conecta prácticamente a la vida y te permite llevar ese fruto como tal? Amén. Y Jesús, porque Jesús decía, yo soy la vid, yo soy la vid verdadera. O sea, y él decía, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O sea, él le dice, yo soy el árbol y ustedes son las uvillas. O sea, pero ustedes son, bueno, los pámpanos en sí son como esa pequeña cosa que no recuerdo el nombre específico, pero es lo que recibe el polen y fecunda el árbol para que el fruto crezca o nazca. Entonces, y lo que Jesús le dice, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. O sea, ustedes son como una vasija que están ahí y dicen, bueno, una vasija que tiene mucho potencial de ser llena con muchas cosas. Tienen una vasija que tiene mucho potencial para sanar, para hacer grandes cosas, para libertar, para hacer bien, para dar buenas palabras. Pero en el momento que ustedes se separen de mí, son nada. Porque, o sea, exactamente, un pámpano fuera de su árbol nunca va a dar un fruto, nunca podrá ser fecundado. Entonces, lo primero es que debemos estar conectados a Jesús y estar conectados al Espíritu. Y tendremos la fe como don y la fe como fruto. Wow. Dios mío, terrible, terrible. O sea, prácticamente para nosotros poder aumentar nuestra fe tenemos que estar agarrados de Dios, buscando de Dios, alimentándonos de las raíces, de la vid verdadera, que es la que nos permitirá dar el fruto de la fe. Wow, terrible. Amén. Terrible, me encanta demasiado. Amén, gloria a Dios. De verdad que ahorita estoy yo orando para que Dios manifieste ese fruto de manera eficaz. De manera el fruto eficaz. Y que me dé el don también. Claro. Amén, aleluya. Procuremos los dones, los mejores dones, ¿verdad? Amén. Entonces, Asael, aquí sí voy, que ahorita te me estabas adelantando con algo bastante profundo sobre lo sobrenatural, amén, y la fe. Para eso yo quiero ahora entrar en esa pregunta. ¿Por qué nuestra fe es clave para percibir el mundo espiritual? ¿Por qué es clave para percibir el mundo espiritual? Bueno, Zuleidi, es que, la fe es como la llave maestra que te conecta al plano espiritual. Por ejemplo, a ver cómo te lo explico. Tú sabes que tú tienes, alma,
que se compone de cuerpo y espíritu. Entonces, del cuerpo espiritual, si no es mediante conexión divina, tú no tienes no tienes conciencia, tú tienes conciencia de tu cuerpo humano. Entonces, en tu vida natural, ¿qué tú haces? Tú alimentas tu cuerpo humano, tú, no sé, haces ejercicio, comes, llevas dieta. Básicamente tú vives aquí en tu cuerpo humano. Tú haces todo por tu cuerpo humano. Amén. Pero tu cuerpo espiritual se alimenta de la conexión divina que tú decidas tener a pesar de tener un cuerpo humano. ¿A qué me refiero con esto? Tú sabes que lo que alimenta tu espíritu, ¿qué es? La conexión, la oración, amén, la lectura, de forma parcial el sacrificio, el tu ayunar, el hacer silicio, etcétera, etcétera. Entonces, la fe es lo que te va a permitir que esa conexión divina. Si tú no tienes fe, no vas a poder conectar con Dios para que Dios avive tu espíritu. Porque decíamos ahorita, sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que si tú no tienes fe, no hay forma de que tú te conectes con ese Dios porque tú no le agradas. Entonces, primero tú necesitas tener fe, porque la fe es como la base. Tú necesitas tener fe para entonces entablar una conexión divina. Y mediante esa conexión divina, Dios te permite tener esos destellos de lo que es tu espíritu, aún muchas veces tú estando dominado por tu cuerpo humano, para que tú infieras en el mundo espiritual de una forma positiva o de una forma contundente. Por ejemplo, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Los endemoniados serán libres, los enfermos serán sanados, leprosos serán limpiados, los cojos andarán, etcétera, etcétera. Pero dice a los que le creen. ¿Por qué? Porque precisamente los que creen en su nombre son los que tienen la potestad de tener esa cercanía con Dios para poder inferir en el mundo espiritual. Entonces, ¿por qué la fe es importante para tú percibir el mundo espiritual? Porque la fe es el fundamento de toda conexión divina. Amén. Sea buena o sea mala, en este caso nosotros estamos activando lo sobrenatural en Dios. La fe es la llave más importante y más primordial para tú conectarte a lo sobrenatural. Lady, tú puedes orar 7 horas diarias. Si no tienes fe, de nada te sirve. Tú puedes leer la Biblia 23 veces. Si no tienes fe, de nada te sirve. O sea, es como voy a utilizar la misma analogía que utilizó Jesús, pero con palabras diferentes. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Cualquiera que tiene fe, yo le comparo a aquel que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque todo lo que haga de ahí en adelante en lo espiritual va a estar fundado sobre la fe y no va a permitir que esa edificación se caiga. Por ejemplo, la fe es tu fundamento y de ahí tú empiezas a edificar con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, con los sacrificios, con la intimidad. Y eso va a hacer que tú crezcas espiritualmente y puedas inferir en el mundo espiritual toda esa estructura. Pero si tú no tienes la fe, de nada te sirve la intimidad, de nada te sirvió el sacrificio, de nada te sirvió el ayuno, de nada te sirvió la oración, porque tú no estás creyendo, no tienes esa base. Entonces, la fe es ese fundamento que te va a permitir poder tener una conexión espiritual para poder trascender de lo natural a lo sobrenatural. Entonces, cuando una vez que tú tienes fe, edificaste, tienes esa conexión divina, entonces tú puedes hacer inferencia en el mundo espiritual. Pero aún la inferencia en el mundo espiritual tiene que estar rodeada con fe. Está fundamentada por la fe, pero también está cobijada por la fe, porque tú tienes el fundamento de la fe, de la oración, del ayuno, del sacrificio, pero al momento de tú decirle, demonio, sal fuera, tú tienes que tener fe que él va a salir, porque si tú no tienes fe, él no se va. Y mucho a la hora de tú decirle, recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús, tú tienes que tener fe para que esa persona sea sana. Amén. Tú tuviste fe orando y ayunando, pero también tienes que esa palabra, ese decreto, cobijarlo con la fe. Entonces,
Entonces, con perdón que digas, es importante porque lo fundamenta, pero también lo acompaña. Amén. Y tú sabes qué me llama ahora la atención, ya que tú hablas sobre los milagros, sobre echar fuera demonios, que a veces lo que limita mucho o le da entrada a la duda es cuando tú crees que por ti que viene esa sanidad, esa liberación, ese milagro. Entonces, Amén. hay personas que comienzan a dudar de que eso suceda, o sea, le falta la fe porque ponen a su yo en su fuerza, o sea, pone que ese milagro se produzca por su propia fuerza, cuando no es así, amado. Porque hay personas que son efectivas echando fuera demonios, que Dios haga milagros por medio de ellos? ¿Por qué? Porque entienden que de ellos no es la fuerza para poder echar fuera ese demonio, sino de quién? Exactamente. De Dios. De Dios. Entonces, a eso es que a veces muchas personas dudan porque piensan, pero yo lo haré y yo podré. Y esto y el otro. No, Dios lo hará, Dios lo va a hacer. Él es el que tiene el poder. Aún los demonios se tienen que someter a la autoridad y poder de Dios. Entonces, no es con tu fuerza, sino con la fuerza de Él. Cuando tú aprendes a decir, no soy yo, sino es Dios, ahí es que tú entiendes que ya se rompió la barrera de la duda, porque tú entiendes que con quien tú andas es más poderoso que cualquier cosa que se mueva en esta tierra. Entonces, a eso es que yo voy. Cuando el Señor ya te entregó el don, ¿verdad? Ya te dijo que tú eres el elegido. Ten la fe de que Dios lo hará por medio de ti, que Él lo hará por medio de ti. ¿Entiendes? Amén. Yo escuchaba un testimonio hace poco del pastor Miguel Urión, persona que honramos bastante en nuestro ministerio. Muchos de nosotros nos inspiramos. De hecho, fue una de las primeras personas que nosotros pudimos ver cómo Dios le usaba haciendo milagros sorprendentes y con un don de ciencia bastante fino y acertado. Y él decía su testimonio que él es bastante amigo del pastor Juan Carlos Harrigan. Wow. Sí, y él contaba, él decía, en ese tiempo Dios me usaba mucho en el don de ciencia y yo llamaba mucho a la gente así por nombre y apellido de todo, pero él decía, en ese tiempo yo todavía Dios no me usaba en milagros y yo estoy en una campaña. Juan Carlos, que está en el aeropuerto, Juan Carlos dice, porque Juan Carlos dio todo el tiempo los milagros, dice, y a mí me saben los de ciencia, él dice, Juan Carlos está en el aeropuerto y yo tengo una campaña y yo tengo muchos enfermos adelante, yo les varón, yo me enturbé, y yo ahí en medio de la administración, yo saqué mi teléfono y yo llamé a Juan Carlos y yo le dije, negro, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Que yo tengo muchos enfermos ahí, le dije, Miguel, yo estoy todavía en el aeropuerto y esta es la palabra que yo quiero que te escuches. Dice que Juan Carlos le dijo, pero Miguel, ¿qué es más fácil? ¿Llamar a una gente por nombre y apellido? ¿O orar por un enfermo con el compromiso de que sea Dios que le sane? Y es un error el que muchas veces nosotros queremos creer que es con nuestro poder o con nuestra fuerza. No, nosotros simplemente estamos siendo una vasija un recipiente para que la persona pueda tomar del agua de vida que es Cristo. Y por eso Pablo lo decía en 2 Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. O sea, el poder, la excelencia del poder y de la manifestación no pertenece a hombre. Pertenece a Dios. Nosotros simplemente somos vasijas que Dios utiliza para dar a conocer su poder. Yo creo que me pasó algo similar con el amado, que recuerdo que estaba en una actividad en Maizal y mi padre siempre es el que Dios ha utilizado para echar fuera demonios y en ese momento se manifestó un demonio. ¿Quién estaba ahí? Su lady. Y estaba yo diciendo, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está? Pero yo creo que hasta la fe es necesaria para nosotros poder activar aún los dones que pensamos que no tenemos, pero en verdad Dios lo tiene guardado dentro de nosotros. Aún la fe. Y también entiendo algo, Basael, ¿verdad? Que creo que la fe también es bastante importante para tú poder activar tu visión espiritual. ¿A qué me refiero? Yo recuerdo que yo estaba en un silicio y yo sentía que algo grande estaba pasando. O sea, yo sentía como el rugido, la cabeza de un león estaba detrás de prácticamente de la cadena de oración, pero a veces nosotros decimos, no,
eso soy yo que me lo estoy imaginando o algo así. Entonces, cuando tú tienes la fe y esa fe alimenta tu creencia, tu creer, entonces ahí tú te das cuenta que lo que tú estás viendo no son imaginación, sino que es algo que está pasando espiritualmente. Y cuando tu fe es la suficiente para creer eso que tú estás viendo, algo terrible se manifiesta. Porque yo recuerdo que cuando yo dije, el león está aquí, su rugido suena fuerte. Oye, eso fue algo terrible. Amén. Amén. La fe traspasa linderos y es necesario tener fe para todo. Nosotros como humanos, ya, ¿verdad? En palabras cumbres y finales, como humanos que vivimos en un mundo que su mayor fuente es la lógica, vamos a querer, muchas veces nuestra carne va a dudar mucho, pero realmente tenemos muchos testimonios y nosotros que estamos aquí para decirle a nuestra audiencia que esto es real y que el mundo espiritual es real y que Jesús vino a morir por nosotros y que Amén. todo lo que nosotros enseñamos es real. Y verdad, aquí nosotros que enseñamos los tips, las técnicas, todo para que nosotros nos acerquemos a Dios de la forma más propicia y experimentemos ese mundo espiritual Amén. del cual nosotros provenimos. Si tenemos un espíritu, es para nosotros inferir en el mundo espiritual como cristianos que somos. Y yo recuerdo que en una ocasión estaba Natanael predicando y se manifiesta una endemoniada y la endemoniada va arrastrándose hacia atrás. Pero ella está tirada de frente, planchada, y está arrastrándose para allá. Nata camina para encima de ella. Y yo en mi mente, curiosa, yo dije, yo me lo voy a plantar atrás a ver qué ella va a hacer. Lo curioso es que ella no me vio. O sea, ella no me vio en ningún momento. Nunca volteó la mirada hacia atrás, pero yo me le puse atrás. Tú sabes cómo yo me paro. Yo soy chiquito, pero uno tiene su portecito. Yo me le paré detrás. Tú eres un león, tranquilo. No, sí, reprende. Yo me le paré detrás. Inmediatamente yo me le paro firme detrás. De una forma impresionante, sin verla, ella empieza a esquivarme. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejar dicho con esto? Ellos saben, ellos que están viendo, y hay un mundo espiritual que es palpable y es real. Amén. Y que está haciendo su función. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? No dejar que ellos ganen ventaja sobre Amén. nosotros. ¿Y cómo hacemos que ellos no ganen esa ventaja? Conociéndolos. Alaba. Cuando conocemos sobre ellos, ellos no tienen esa ventaja y esa potestad tan vidente sobre nosotros. Y nosotros estamos aquí para activar la fe de alguien hoy. Amén. Y decirle que bajo la fe, bajo la certeza del Dios vidente, bajo la certeza del Dios todopoderoso, todo es posible. Amén, gloria a Dios, así es. Creo que fueron bastante edificantes estas preguntas, ¿verdad? No sé si el tiempo... Muy bien, Fluimos. Fluimos bien, no te Amén, preocupes. la gloria sea de Dios, amén. Amados hermanos, yo creo que hasta aquí lo dejamos por hoy. Amén. Muy bien, les invitamos a suscribirse aquí abajo, a dejarnos Claro. nuestro comentario. Crea que leemos cada uno de sus Amén. comentarios y nos gozamos con que las personas que están siendo edificadas y cada una de esas personas que también nos escriben al privado. La semana pasada no transmitimos, pero nos escribieron. Estuvimos esperándola ahí, ¿verdad? Que nos sentimos bastante regocijados Amén. de que hay una audiencia que está siendo Así edificada y que está activando lo sobrenatural en Dios. De esta parte estuvo Asael Francisco. Y por mi parte estuvo Lady pero Asael, antes de despedirnos, ¿qué tal si hacemos una oración? Vamos para a hacer activar? una oración para activar la fe en Amén. esas almas que están Amén. ahí. Conéctese con Dios ahí, eterno, Gracias, Dios de Espíritu gloria, Santo majestad de y Dios. poder. Presento Sí, toda Rey esta eterno, audiencia nombre de delante de ti, Jesús, Señor, Espíritu Santo para que de tú Dios. vengas sobre ellos derramando el paz, don de fe, Espíritu Santo, derramando de poder tu Santo celestial, Espíritu para que cierto fructifique Espíritu la fe Santo, en ellos. nombre de Oro Dios, Jesús. Señor, para que ellos puedan empezar Padre, tú a tienes el palpar poder tu y el presencia, control, para que ellos Santo. puedan empezar a sentir tu En el cobertura nombre de más Jesús. allá de lo natural. En el nombre Espíritu poderoso de Santo Jesús. Dios. Amén y amén. Y esto fue Activando lo sobrenatural en Dios.